En este programa contamos los hechos probados de crímenes que han sucedido en Canarias. Tanto la fecha como los lugares descritos y algunos nombres son reales. Otros los hemos cambiado para preservar la identidad de los testigos. Hay relatos que pueden herir la sensibilidad de los espectadores. La crónica negra refleja maldades y miserias humanas que atormentan nuestra memoria. El hallazgo de un cadáver entre dos colchones en un hostal de Santa Cruz de Tenerife destapó un caso de violencia y marginalidad. Pero este no es el único secreto que guardan las paredes de este edificio. Años atrás, en la misma habitación, se produjo otro asesinato. Continúa la historia de la pensión Padrón. Esa pensión desde hacía ya varios años estaba en bastante deterioro. Y sobre todo se utilizaban para pernoctar gente que no tenía hogar. La presencia del cadáver era muy extraña, es decir, eso ya te dispara policialmente las alarmas. Se encuentra un bote de metadona cuyo titular era José Antonio Luis Aguiar. El apodo era el Zurrón, el Melena, el Coleta. El Jala reunía gran parte de los factores que de alguna manera definen a un asesino en serie desorganizado. Importante, pues que habían 2 proyecciones de sangre. Este ADN pertenece a una mujer. Habría que determinar de quién es esa sangre, pero eso es una investigación aparte. Tenía ciertos ingredientes un poco para que, lógicamente, luego la prensa la bautizara como la pensión de los horrores. Nosotros toda la vida hemos estado parando cerca de este barranco y en los anexos con los amigos. Un poquito más abajo jugábamos a fútbol y quedábamos siempre por aquí, por la zona. La tarde en la que sucedió, que nos encontramos el petate, nosotros habíamos salido a echar un pateo, a echar un sendero por el barranco, que no sé si se ve, pero el barranco que sube por ahí detrás. Nosotros nos dedicamos a hacer senderos, ¿no? Por toda la isla y demás. Pues ese día, como no había nada más que hacer, era muy tarde, pues nos dedicamos a subir el barranco para el barranco Los Santos, ¿no? Y éramos como unos 5 personas más o menos. En lo que estábamos bajando había un incendio y como había un montón de dotaciones de bomberos y de policías, nos impidió el acceso y no pudimos subir, por lo que decidimos quedarnos debajo de este puente, el que se ve aquí a mis espaldas, para esperar a que pasara el incendio y ver si podíamos subir más tarde. El puente Javier del Loño de Santa Cruz, también llamado Puente del Loño, Puente del Barranco de Santos, Puente de los Suicidios, Puente de los Locos, está situado en una zona en la que antiguamente pues daba pie o daba entrada a un lugar donde había un manicomio. Es un puente que desgraciadamente se suele llamar el puente de los suicidas porque hasta que hubo una intervención para evitar que se precipitara la gente por ahí, pues se daban bastantes suicidios, ¿no? En más de una ocasión habíamos visto gente saltar del puente, gente que estaba en el suelo ya fallecida, y han venido un montón de ocasiones la policía y los bomberos a rescatar los cuerpos. Obviamente pues el ayuntamiento tuvo que poner cartas en el asunto y poner unas vallas que impedían que esto pudiera repetirse.
La zona debajo del puente es una zona transitada de una manera, digamos, tosca por lo que es la propia naturaleza del Barranco de Santos. Como era julio, pues estamos en verano y aquí estaba seco, eso era asequible a cualquier uno, en verdad. O sea, encima hay el cabrero que está más allá, suele bajar con las cabras y demás, ya no creo que pase ya, porque ¿cómo está? Además, tiene bastantes cuevas y bastantes recovecos que en muchas ocasiones pues han dado lugar a escondites o lugares de pernocta de sin techo, de personas con algún tipo de adicción, toxicomanía, etcétera. A pesar de que ha habido esfuerzos importantes por parte del ayuntamiento siempre de intentar cada poco tiempo desalojar y limpiar aquello. Una vez nos quedamos ahí a esperar a que pasara el incendio. Yo fui a hacer pis un poco más arriba, no sé si se ve desde aquí, pero en las últimas columnas de arriba, y me tropecé con algo. Y al tropezar vino, nos llamó a nosotros, mira que aquí hay algo, tal cual, no sé qué. Fuimos a verlo, yo sinceramente pensé que era un animal, todo el mundo pensamos que era un animal, ¿no? Y nada, y preguntando entre nosotros, tal, la intriga y demás, pues al final nos dedicamos a sacarlo, ¿no? Era como una especie de maleta o de macuto que estaba semienterrado. Y nos dio por darle la vuelta para ver qué había, y según uno de los amigos le dio la vuelta, salió una cabeza envuelta como en unos trapos y resultó que era una persona. Y al momento de que yo levante, pues cae la bolsa, o sea, cae la cabeza, en verdad, rodando, ¿no? ¿Qué se puede decir? Un paño blanco tenía, estaba envuelto en paño blanco, en cal. Cayeron varios huesos, supongo que de alguno de los miembros de la persona que estaba fallecida. Y nos dimos cuenta que era un cadáver, ¿verdad? Porque todavía quedaba un poquito de pelo, la dentadura se veía perfecta. Cuando vimos todo aquello, pues nos dedicamos a llamar a la policía. Acudieron al lugar y sí, finalmente descubrimos que era una cabeza humana. Y cuando vinieron, pues nosotros los acompañamos, la Policía Nacional, y después ya vino la pericia científica y todo lo demás. Macabro hallazgo en Santa Cruz de Tenerife. 2 jóvenes vieron 2 bolsos con restos en su interior. Y encontraron 2 petates con restos humanos de una persona en el interior. La noche cae en el Barranco de Santos. Un grupo de amigos ha encontrado un cadáver oculto en un macuto debajo de un puente. La policía científica y la forense de guardia acuden al lugar del descubrimiento. Cuando llegamos al Barranco de Santos, unos chicos habían encontrado unos petates con huesos dentro. Todavía estaban por allí los chicos, hablamos brevemente con ellos. Cuando nosotros vemos aquello, efectivamente se les había caído, creo recordar que era el cráneo de un cadáver, y el resto de huesos estaban contenidos en un petate contenía otro petate y que estaba como raídos ya del tiempo que llevaban allí. Los jóvenes que encontraron los restos es difícil que hayan podido destruir alguna prueba porque eso llevaba tanto tiempo ahí, ha estado tanto tiempo en la intemperie que si ellos interfirieron en algo puede que sea inapreciable o es una cosa que nunca se podrá saber. En ninguna ocasión nos habíamos enfrentado a una situación como esta, de que hubieran aparecido unos huesos dentro de un petate con tanto tiempo desde su fallecimiento. Cuando llegamos allí estaba atardeciendo y pudimos hacer unas pesquisas breves, pero se hizo una segunda inspección al día siguiente en el lugar. Las dificultades de encontrar un cadáver así, al final lo que nos tenemos que ceñir es a identificarlo a través del ADN, porque al no haber ninguna documentación y es ser imposible un reconocimiento facial ni nada, lo único que nos quedaba ahí era un reconocimiento por ADN. Lógicamente, la dificultad que encontramos cuando eso pasa es atenernos simplemente a preservar lo que nosotros observamos. En este caso, lo que se hizo fue preservar el petate y proceder a su traslado a través de los servicios funerarios, lógicamente con la autorización de la forense de guardia que se encontraba en el lugar después de haber hecho un reconocimiento al Instituto de Medicina Legal.
Con los datos recabados en esa primera inspección, la forense de guardia no puede precisar la fecha de la muerte. En el atestado apunta que pueden haber pasado meses o años. Habrá que esperar a la autopsia. Una vez que se empieza la autopsia por parte de los patólogos y, lógicamente, al abrir el petate e intentar sacar todos los huesos para reconstruir el cuerpo, pues es plasmar fotográficamente todo eso. Lo más característico era la rotura del hueso hioide, propia de un estrangulamiento. Sacamos los huesos de donde vinieron. Creo recordar que parte vino en lo que se llama un petate, que es característico, me he enterado, es lo que se entrega a un recluso cuando ya sale de la cárcel. Y también creo recordar que otros restos, como era el cráneo y algo así, vinieron en una caja, lo que quiere decir que eso probablemente estuviera por fuera del petate. Pero creo recordar que vino el cadáver prácticamente esqueletizado de nuevo de una persona que era bastante pequeña, bastante frágil, digamos, por la consistencia de esos huesos. Creo recordar también alguna que otra fractura costal y creo recordar también que inclusive se veía en las manos donde todavía quedaba un anillo, así como un piercing que hicimos, por supuesto, el reportaje fotográfico y la entrega a la Policía Nacional, etc. También en la autopsia se pudo observar que dentro del petate pues iba una chaqueta, unos pantalones y diversos objetos de la persona y en especial un piercing. Pero también encuentran una cosa que será clave en la investigación, una manta roja. Quédense con este detalle, porque de esto hablaremos más adelante. Antes, hay que poner nombre a la víctima. La autopsia revela que es una mujer de entre 40 y 45 años, de baja estatura y con un problema de columna y una patología en la rodilla izquierda que la hacían cojear. Esos datos coinciden con la descripción de una mujer desaparecida hace años. Adoración era una señora que durante largo tiempo y desgraciadamente para su familia, sobre todo para su hija, estuvo muy relacionada con el mundo de la marginalidad y con el mundo de las sustancias estupefacientes. Era una mujer de 42 años, en la última vez que se tenía conocimiento de ella, que fue en el año 2009, y era una persona, pues tenía varios hijos. La víctima era una persona muy frágil, había sufrido diferentes accidentes, tenía una incapacidad ya reconocida, importante. De alguna manera hubo un momento en el que básicamente se consiguió por parte de su familia que al menos tuviera una pensión para poder de alguna manera subsistir. Había sufrido alguna enfermedad respiratoria que de alguna manera le había hecho mella y que también pues, sirvió precisamente para que pudiera tener algún tipo de contraprestación. La relación con la familia era relativamente buena, no fluida, pero era buena, y los hijos tenían, lógicamente, contacto con ella. Cuando desaparece, la hija de la víctima lo denuncia inmediatamente cuando se extraña de que no tenga comunicación. No le recogen la denuncia por desaparición porque era muy pronto y que era una persona mayor que podía aparecer en cualquier momento, y la va reiterando sucesivamente en varias ocasiones. Las denuncias se puede coger, sea conviviente, no sea conviviente, lleve una hora desaparecido, lleve 24, lleve un año. Hay una leyenda de que deben de transcurrir 24 horas, tampoco es cierto. Hay veces que se recomienda o se puede decir es un poco pronto para denunciarlo y se puede esperar un poco más a ver si hay señales. Desde mi punto de vista personal y una opinión personal, pues no le dieron la importancia ni la credibilidad que en su momento sí que se la dio la hija de la víctima. En el grupo de homicidios, allá cuando en el 2013 la hija pone la denuncia, nosotros no tenemos constancia, ni creo recordar que ella nos comentara
que había intentado interponer denuncia por la desaparición de su madre con anterioridad. Para nosotros era un caso nuevo, fue una noticia nueva y a partir de ahí empezamos con todas las gestiones de investigación propia de los casos por desaparición. Cuando ve a través del banco que no ha dispuesto en meses de la pensión y del dinero que tenía, ya saltan todas las alarmas, y es ahí cuando ya la policía pues abre diligencias por desaparición. Doña Adoración sale de prisión en junio de 2009, el día 19. Y unos días antes se había acordado que 3 días después de salir que iría a casa de la hija para comer, porque hacía tiempo que no la veía, y no se presentó. La habían visto a Doña Adoración en torno al día 21 de junio, en compañía de un hombre que se dirigía precisamente a la sucursal bancaria que estaba por la zona de Ofra. Había tenido un pequeño paso por prisión derivado del tema del tráfico de drogas, pero de alguna manera tampoco era una persona que hubiese sido, digamos, hubiese estado vinculada a ese mundo de una manera constante, sino que como muchos consumidores o como muchas personas del mundo de la marginalidad, una manera de tirar para adelante a veces era relacionarse con personas poco adecuadas que te metían de lleno, aunque solo sea temporalmente, en ese mundillo. Cuando se encuentran los huesos, nosotros ya sospechábamos de que pudiera ser Doña Adoración, porque ya era una persona que estábamos buscando desde hacía años y todavía no la habíamos encontrado. Y era una de las pocas personas que entraba en las características que habíamos encontrado. A la hija de Adoración le extraen una muestra de ADN que se coteja con la del cadáver hallado en Barranco de Santos. El análisis confirma la identidad de la víctima. Es su madre. En paralelo, la policía ha avanzado en la investigación. ¿Recuerdan la manta roja encontrada dentro del macuto? Cuando el cadáver de Doña Adoración aparece en el año 2016, en julio del 2016, en el barranco bajo el puente Loño, aparece introducido en 2 petates militares de color verde y lo que estaba era el cadáver de Doña Adoración envuelto en una manta de color rojo y en sábanas. La clase de manta era la misma manta, pero en 2 colores distintos, 2 tonalidades. Y eran compatibles con las que se daban en la pensión Padrón para los que residían allí. La manta está muy deteriorada por el paso del tiempo y ahí se va a comprobar si efectivamente las mantas que tenía la pensión Padrón eran de similares características. Una vez allí, los agentes descubren que no solo las mantas coinciden con la de la pensión Padrón, sino que el libro de registros sitúa a Adoración en el céntrico hostal los días posteriores a su salida de prisión. Cuando Adoración sale de prisión, acaba por arribar a la pensión Padrón y concretamente a vivir en la habitación 306. Lo que hicimos fue tratar de encontrar indicios que la vincularan más directamente con la pensión Padrón y con la habitación 306, además ya de como posteriormente sucedió con la gota de sangre anónima. Para ello lo que hicimos fue un trabajo de reanalizar las inspecciones oculares del homicidio de don Ángel Bermejo. En la pensión Padrón se había encontrado en julio del año 2010, el cadáver momificado de don Ángel Bermejo, que apareció en la habitación 302. Ese cadáver aparece entre 2 colchones y da lugar a la investigación
del caso por el que finalmente se llega a determinar la autoría de José Antonio Luis Aguiar como autor del crimen. Pues en 2010 hubo un asesinato de una persona cuyo cadáver fue emparedado durante más de 8 meses y que fue descubierto por los familiares de los propietarios de la pensión Padrón. Concluyó con una condena de 17 años de prisión. El cadáver de la víctima encontrada en 2010, Ángel Bermejo, fue hallado en la habitación 302 de la pensión Padrón, pero los investigadores averiguaron que en realidad el crimen se había cometido en la 306. La misma habitación en la que apenas un año antes se había hospedado Adoración. Y ahí vimos que los compañeros en la inspección ocular había fotografías donde había mantas de color rojo similares a las que aparecía envuelto el cadáver de doña Adoración. Y cuando digo similares es porque ampliamos la imagen y veíamos que tenía el mismo sistema de doblez, el mismo sistema de costura, el mismo como las sábanas. Durante la investigación del fallecimiento, del crimen de don Ángel Bermejo, las inspecciones oculares que la policía científica realizó en la habitación 306 aparecieron manchas de sangre. Una mancha o una o varias manchas de sangre minúsculas que se situaban encima del cabecero de la cama quedaron anónimas, pertenecientes a una mujer anónima. Con lo cual se colegía que ahí podía haber sido otra víctima. Lo que pasa es que tener en cuenta que la pensión Padrón era una pensión muy peculiar. De hecho, hay un elemento extraño, que es que en esa pensión, en una de las habitaciones, se había suicidado una persona años antes, hacía bastantes años, y la carta de suicidio la había pintado en la pared. Bueno, pues la carta de suicidio permanecía ahí. Es decir, era un lugar prácticamente abandonado, sin control. Con lo cual era evidente que allí había pasado algo y por eso la policía cogió esa evidencia. Es decir, había restos de sangre que no eran de la víctima, sino eran de otra persona. Esa mancha sería la pieza clave de la investigación en el caso del crimen de doña Adoración. El descubrimiento del cadáver de Adoración acaba por resolver el principal interrogante que dejó el juicio contra Ángel Bermejo. La mancha permanece anónima. Aquí habría que situarse un poco en el tiempo. La muerte de doña Adoración acaece en julio del año 2009, la de don Ángel en enero del año 2010. La denuncia de la hija de doña Adoración se produce en el año 2013 y es hasta el año julio del año 2016, 7 años después de la desaparición de doña Adoración, cuando aparece el cadáver en el Barranco de Santos. Es ahí donde la investigación recibe un impulso. El cotejar el ADN de Adoración con lo que apareció en el 306 creo que se hizo a posteriori, pero fue fundamental, creo recordar, la denuncia que presentó por desaparición su hija. Se obtiene un perfil genético, un ADN, que se compara con muestras de su hija. Y eso permite la identificación de doña Adoración como la persona fallecida. Cuando el Instituto de Medicina Legal trabaja sobre el cadáver de doña Adoración e introduce los datos del perfil genético en la base de datos nacional, sí se produce un cruce, un match, que se dice. Y ahí es donde salta la noticia de que las muestras de sangre coinciden. Entonces, todos esos datos ya nos permitió centrar que doña Adoración probablemente había sufrido un episodio de violencia grave en la habitación 306. El círculo en ese momento, estamos hablando de mediados, finales del año 2016, principios del 17, se empieza a cerrar. Las sospechas ya apuntan, en el caso del fallecimiento de doña Adoración, también respecto a José Antonio Luis Aguiar.
La sangre en la habitación 306 es otro indicio de la muerte violenta de Adoración. La policía sospecha desde un primer momento de José Antonio Luis Aguiar, conocido como el Jala. Los investigadores saben que ambos habían mantenido una relación. Fruto de la investigación que hicimos en torno a doña Adoración y a José Antonio, sabíamos que llevaban ya bastante años siendo pareja, teniendo relaciones sentimentales. Habían estado conviviendo en diferentes domicilios, en el albergue también, en la pensión Padrón también con anterioridad. Adoración y el Jala se conocieron en prisión. De alguna manera inician una relación que luego continúa una vez abandonan el centro penitenciario. Sobre todo porque en esa época ya el Jala sabía que Adoración tenía una pensión y él tenía un modus vivendi muy parasitario en ese sentido. Pues durante la relación que mantuvieron, ella en buena medida sostuvo los gastos que generaba la pareja. Y en prisión, exactamente, nos consta que el traspaso de peculio a peculio, las cuentas de disposición de dinero de los internos en prisión, los peculios, hay una transferencia de unos 7.200 y pico euros de una cuenta a otra. El Jala vivía a expensas de la víctima. Realmente el motivo principal de su unión no era otro sino el tema económico y el tema del consumo. Pero sí, la víctima siempre expresó a la familia de que había una relación sentimental. Había un enamoramiento por parte de ella hacia el Jala. Había una fascinación por parte de ella hacia él. Era una relación sentimental, era una relación, supongo que nada justa, como la relación que tenía con Bermejo, con la primera víctima, y una relación también me imagino que creo que de manipulación, ¿no?, por parte del asesino. Era una relación muy conflictiva. Era una relación en la que de alguna manera sí se apoyaban, pero por otro lado, ante la ausencia de sustancias o ante desacuerdos económicos, pues llegó a sostener, digamos, para Adoración una situación poco deseada. Estamos hablando de un intervalo de tiempo de no muchos meses hasta que los conflictos empiezan a emanar de una manera cada vez más violenta y Adoración cada vez, yo creo que se ve más sucumbida, ¿no?, por la propia relación en sí. José Antonio era una persona, por las denuncias que tenía, bastante violenta con las mujeres. Había agredido ya a varias de ellas. Siempre trataba de estrangularlas, de asfixiarlas. Les golpeaba en la cabeza. Era bastante violento. Las dejaba encerradas, retenidas en habitaciones o en las casas sin salir durante bastantes días. Y entonces, doña Adoración, una de las denuncias que tenía contra José Antonio fue por ese motivo, porque la había tenido encerrada varios días y la había golpeado en la cabeza y uno de las patadas le había fracturado una costilla, que fue cuando logró ella salir de la casa, librarse y denunciar que había sido víctima de malos tratos. Tenemos constancia de un dato importante, que es la sentencia condenatoria del Juzgado Penal número 5 de Santa Cruz. Hechos que suceden, creo recordar, en el 2005. José Antonio Luis Aguiar, anticipando ya lo que iba a ser su conducta, da una paliza brutal a doña Adoración. Motivo por el que él también ingresó en prisión por esos malos tratos en el ámbito familiar, con lesiones graves, y fue un periodo de tiempo en el que también coincidió con doña Adoración en prisión, y ahí mantenían contacto. Curiosamente, a pesar de tener una orden de alejamiento de el Jala hacia Adoración, tras realizar trámites y que incluso el juez de vigilancia así se los autorizó, pudieron tener encuentros en la previa prisión. Evidentemente debería haberse evitado cualquier tipo de contacto entre víctima y agresión en prisión. Estaba vigente una pena, las prohibiciones de aproximación y comunicación. No debió haberse permitido la relación entre ambos, pero lo cierto y verdad es que se produce. Hasta el punto que están registradas en
en la documentación penitenciaria hasta 50 contactos entre ambos, entrevistas, relaciones, sea en locutorio, sea en salas de vis a vis. Adoración abandona la prisión el 18 de junio de 2009. El Jala había salido de prisión 2 meses antes. La pareja se reencuentra en la pensión Padrón. Y hay también extracciones de dinero cuando ellos están en la pensión Padrón. Al menos una, la última, 22 de junio del año 2009. 400 euros. ¿Recuerdan que se había visto a Adoración con alguien cerca de un cajero los días previos de su desaparición? La habían visto a doña Adoración en torno al día 21 de junio en compañía de un hombre que se dirigía precisamente a la sucursal bancaria que estaba por la zona de Ofra. Los investigadores estrechan el cerco sobre José Antonio Luis Aguiar y deciden analizar el teléfono que tenía cuando ingresó en la prisión en el año 2011. Para su sorpresa, encuentran una nueva pista. En un momento dado, don Antonio Luis Roldán, el inspector de la Brigada de Homicidio en aquel entonces, piensa con buen criterio que José Antonio podría haber tenido un móvil en la fecha de los hechos y podría haber obtenido fotografías de su compañera sentimental. Y ahí fue cuando descubrimos que había una serie de fotografías, que a él le gustaba la fotografía, a mujeres en la vía pública, en establecimientos, en el transporte público, y concretamente el 25 de junio del año 2009 había tomado una fotografía y era la única que se había preocupado en borrar esa fotografía. Ese día 25 de junio para nosotros era importante porque la última constancia que teníamos de doña Adoración era el 22 de junio, puesto que era el día que había sacado dinero de la entidad bancaria. Lo que sí había en la cámara de fotos era una imagen en miniatura. Era el acceso directo de lo que es la memoria de la cámara para poder acceder al original. El original no constaba, pero sí la miniatura. Lo llevamos a los laboratorios de policía científica y no pudieron rescatar más información. Entonces decidimos mandar el teléfono a Madrid, al servicio Sitel. Y se recuperan una franja parcial de una de las fotografías. El inspector lo comenta con sus compañeros de la policía científica que no pueden hacer nada. Entonces, de alguna forma, alguien les remite a un técnico físico del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ahí contactamos con un doctor, un investigador, aceptó colaborar. Y lo que hizo fue que mediante una programación, empleando ya inteligencia artificial, con unos algoritmos, halló la forma en que el teléfono pasaba del original a la miniatura. Y automáticamente reinvirtió el proceso de la miniatura al original. Yo en ese momento llevaba ya unos años trabajando en cosas de inteligencia artificial aplicado a mi campo y bueno, me ofrecí así un poco valiente a intentar hacer algo con esa imagen. El campo de la inteligencia artificial estaba empezando a explotar y simplemente me ofrecí sin ningún objetivo. De hecho, lo primero que le dije fue a Antonio que era muy probable que no pudiera hacer nada, ¿no? Pero que no perdía nada por probar. El resultado final
Yo tampoco es que estuviera muy contento de lo que había pasado, o sea, la imagen era un poquito mejor, era más suave. Y bueno, cuando se la di a la policía le dije, bueno, le puse todos los peros, ¿no? De bueno, esto no sé hasta qué punto esto puede ayudarles, ¿no? Pero ellos de alguna forma se les iluminó algo y digamos esa mejora en la imagen les ayudó a saber qué es lo que estaban viendo. No era muy nítida, pero sí había ganado bastante en calidad respecto a la miniatura, que estaba muy pixelada. Pero claro, yo no era consciente de qué había en la imagen. Ellos sí lo eran, de hecho nunca me dijeron qué es lo que había en la imagen. Después conocí que era una foto de una habitación en la pensión Padrón. Pero yo trabajé siempre sin saber qué es lo de qué era la foto, ¿no? La prueba de la fotografía que se obtuvo, se recuperó del móvil utilizado por José Antonio Luis Aguiar tiene su importancia, pero relativa. Que nadie espere ver en esa foto una imagen de la víctima y perjudicada, porque no es así. Pero sí tiene su importancia porque en la foto consta la fecha y se puede intuir que se trata de una persona tumbada en una cama donde se aprecia el cabecero, las sábanas, la manta, incluso a un lado puede advertirse la presencia de un macuto. Para nosotros ya había bastante probabilidad de que fuera una cabeza de persona con una tonalidad violácea, con un pelo bastante abundante de color moreno y que podía estar introducida en unas bolsas verdes, y sobre la cama lo que había eran unas sábanas blancas, una manta azul, y entonces contrastándolo con la pieza original de fotografía que habíamos recuperado, la parte inferior, casaba perfectamente y se veía que era una manta azul que cubría la cama, unas sábanas y como otra bolsa verde con una cuerda trenzada en blanco. Aparentaba totalmente que era un cadáver de persona. Por el pelo de lo que se veía, pues nos daba más indicios de que doña Adoración podía ser la persona que había sido fotografiada por José Antonio días después. Sacó una foto del cadáver de Adoración. Eso es un elemento terrible. Es un elemento terrible que denota una psicopatía también, como una especie de trofeo. Los investigadores encajan todas las piezas y deciden detener al Jala como el presunto autor del asesinato de Adoración. José Antonio Luis Aguiar no admite haber sacado la fotografía. Fue muy llamativo algunas de las declaraciones que efectuó. Su respuesta empleó dos verbos muy llamativos. Él dijo que ni había tirado ni había escondido el cadáver de doña Adoración, que no sabía nada de ello. Posteriormente, en el 2016, cuando vimos cómo había aparecido el cadáver, pues al revisar el caso nos dimos cuenta que había sido un lapsus, que él mismo con aquellos verbos ya estaba demostrando que tenía conocimiento de cuál había sido el destino de doña Adoración. José Luis Antonio Aguiar vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados en abril de 2022. El Jala ha cumplido 11 de los 17 años a los que fue condenado por el crimen de Ángel Bermejo. En esta ocasión se le enjuicia por el presunto asesinato machista de Adoración, la mujer cuyo cadáver había aparecido 6 años antes en el Barranco de Santos. Tanto la acusación particular que yo representaba como el Ministerio Fiscal pedíamos la máxima pena porque entendíamos de que era un delito que tenía que ser tipificado como asesinato. Pedíamos 25 años de prisión. Una cosa es el José Antonio del año 2009 y otra cosa es el José Antonio del 2019. El del 2009, según los informes forenses y los estudios que hizo la policía, pues bueno, a ver, era una persona socialmente, familiarmente desestructurada, ¿no? Consumidor habitual de crack, se le había detectado un trastorno de la personalidad y luego una discapacidad de 65% en el año 2016, pero claro, ese era un José Antonio.
Yo en el 2019, cuando es la primera vez que hablo con él, yo me encuentro una persona totalmente distinta. Yo me encuentro una persona desintoxicada, una persona colaboradora y arrepentida, con lagunas mentales, pero nada que ver un José Antonio del 2009 con el del 2019. Cambia debido, entre otras cosas, por, yo creo que fue primero el proceso de desintoxicación y algún tipo de medicación psiquiátrica que le tuvieron que suministrar, porque estaba más calmado, aún siendo violento, estaba más calmado. El juicio arranca con una declaración sorprendente. Les pediré, en principio, un veredicto de inocencia y de absolución. Seguramente en los 3 o 4 puñetazos que le di así, sin pensarlo, cuando cayó, uno de ellos fue el que seguramente le quitó la vida ahí. ¿Usted reconoce haber dado muerte a Adoración? Me hizo una pregunta antes, no me dejó contestar, ahora me está preguntando que si he dicho que sí. Sí, bien, no, lo digo para que quede claro. El acusado admite haber asesinado a Adoración en la habitación 306 de la pensión Padrón. Nos preparamos 2 juicios. Es decir, en mi despacho preparé 2 juicios. Uno si había confesión y otro si no. La confesión, como dije anteriormente, no me sorprendió por esa razón, ¿no? Es decir, uno cuando habla con su cliente le dice las opciones que tiene y lo que hay. Al haber preparado 2 juicios en paralelo, según lo que él quisiera hacer, no hubo sorpresa ninguna. Hubo una confesión parcial, en el sentido de que sí reconoce que la ha matado, pero que ha sido de una manera accidental. Confesó, y en este caso también de una forma con mucho desparpajo, como se pudo ver y se pudo escuchar, que bueno, que le había dado 2 o 3 puñetazos y que se había muerto, y que bueno, que no era su intención matarla, es decir, un homicidio, pero que no era un asesinato, ¿no? Entonces ese era uno de los principales elementos que le quedaba a los letrados de la defensa, es decir, que no hubo intención de matar, que no fue un asesinato, sino fue un homicidio, ¿no? Entonces, a partir de ahí se crea un relato por parte de la acusación y el de fiscal, que hay que entenderlo, ¿no? Pues ellos son los que dirigen la acusación. Como que habían discutido porque la víctima quería dejar la relación y José Antonio, a la vista de que ella era la que mantenía económicamente a ellos dos, pues se enfada y no la acepta. Pero vuelvo a repetir, eso es un relato que no puede quedar probado porque nunca lo sabremos. Es decir, un móvil, ¿no? Tiene que haber un móvil siempre. En este caso, la versión dada por José Antonio es que hubo una discusión, se obcecó y cometió el crimen. Después de que la metí allá en el Macuto y la cargué hasta el Barranco Santo, yo la tiré por derriba, no como decís vosotros, que la escondí en una cueva. Eso es mentira, eso es incierto. Incluso esas fracturas que presentaba el cuerpo de doña Adoración se trataron de encubrir con la manifestación de que se había arrojado el cadáver desde lo alto del puente García del Loño. Eso se demostró que no fue así. Fueron consecuencias de golpes perimortem, en el momento de la muerte, ni antes ni posteriores. Lo dejan bien claro los forenses también en su informe. En el juicio quedó probado varios hechos. El principal, de que efectivamente el culpable de la muerte de la víctima era el Jala, que no era una muerte culposa o no fue una imprudencia por parte de él, sino que fue una muerte dolosa. Quedó demostrado que efectivamente la mató por la técnica de mataleón. Eso quedó probado. El Tribunal de Jurado considera aprobado que José Antonio Luis Aguiar, el Jala, es el asesino de Adoración. Es condenado a 20 años de cárcel. Disculpa un momento. Es que... Vale, es que estamos recibiendo eso, que no sé. Te lo vamos a contar. El otro abogado del primer juicio del Jala se ha puesto en contacto con nuestra productora y ha dicho que acaba de fallecer en la cárcel hoy mismo. ¿Tú podrías confirmar esta información? ¿Quién? No, espera. ¿Qué? Se ha muerto el Jala. El móvil del trabajo lo tengo allá, no sé si me habrá llamado alguien. ¿Podemos hacer una...
Bueno, durante la interrupción he tenido que confirmar el fallecimiento de José Antonio y efectivamente ha fallecido en prisión. Ahora, el 10 de marzo pasado, se comunica a las salas, a las secciones quinta y sexta, que son las que llevan los casos, el fallecimiento de José Antonio Luis Aguiar, tengo entendido, por un cáncer de pulmón muy extendido. Si el Jala pudo haberle quitado la vida a alguna otra persona en el transcurso de los años y de las otras víctimas, ¿no? Tanto de Adoración como Ángel, es algo que a fecha de hoy no lo sabremos. Lo que sí es cierto es que normalmente este perfil de víctimas que forman parte de la marginalidad, que forman parte del mundo a veces de la droga, suelen ser sombras, y son sombras que no son detectadas o no son echadas de menos por nadie. A veces ni siquiera por sus familias, a veces, por supuesto, por las administraciones, y hasta que no aparece un indicio en algún lugar de un cuerpo sin identificar, no se suele relacionar con este tipo de casos o con este tipo de agresores. ¿Quién sabe?